La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Hermanos, hoy retomamos nuestra serie de predicaciones acerca del atributo del amor de Dios. Y para mí está siendo una serie de mucha bendición. Y como estamos viendo, ya llevamos 3 mensajes y es un tema muy profundo. Y por eso, al ser tan profundo y tener tantas facetas y tener que examinarlo con tanta atención para no caer en confusiones, debemos dirigirnos a la palabra de Dios. No debemos entender o definir este tema en base a nuestros preceptos, sino en base a las Escrituras. Y debemos hacerlo tal como decía la semana pasada nuestro pastor. Él dijo que debemos tener una actitud bereana. ¿Os acordáis de eso, no? Tenemos que ser como los de Berea, que eran nobles porque examinaban las Escrituras, comprobaban si lo que les decía el apóstol Pablo era verdad. Así que debemos examinar la palabra de Dios para ver si nuestros conceptos o nuestros prejuicios son acordes a lo que enseña la Biblia. Hoy voy a exponer el 4º mensaje y en el día de hoy la predicación se titula El amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios por la humanidad. A modo de introducción, yo quisiera recordar que en el primer mensaje hablamos de la naturaleza amorosa de Dios en el seno de la Trinidad. Dijimos que Dios existe eternamente en un baile a 3, así se llamaba la primera predicación, un baile a 3, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una armonía, en una relación de armonía perfecta. Dios existe y permanece en esa Trinidad en una continua y perfecta relación de amor. Y por esa razón la Biblia dice que Dios es amor, no simplemente dice que es amoroso, sino que es amor. El amor forma parte de la naturaleza de Dios, porque Él existe amando eternamente. Y por esa razón también nuestro lenguaje relacional debería ser el amor. Todos hemos sido creados por y para el amor, pero hemos sido creados por y para el amor tal y como Dios lo define, no como lo hacemos nosotros. Y la única manera de amar y ser amado realmente es volviendo al Dios del que emana todo verdadero amor. En el segundo mensaje hablamos del amor y las emociones y vimos la importancia que tiene el papel de las emociones en el asunto del amor. Y en el tercer mensaje hablamos del amor por todo el mundo. El amor de Dios por el mundo. Recordamos que dijimos que este mundo recibe el amor de Dios que proviene de su gracia común, de las bendiciones que Dios envía al mundo de forma común porque Él es bueno. Dios nos bendice a pesar de que nosotros somos pecadores, de no merecer nada. Y a pesar de haberle dado la espalda, Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este día vamos a seguir profundizando en esta idea, de qué manera Dios ama en concreto a la humanidad. ¿De qué manera Dios ama a las personas, a todas las personas de este mundo? ¿Cómo podemos conciliar el amor de Dios, la doctrina del amor de Dios, con enseñanzas bíblicas como el infierno o como la ira de Dios, el castigo de Dios, la disciplina de Dios? Sí, como vemos, un tema que suscita muchas preguntas en nuestros corazones, ¿no? Las personas que no son creyentes normalmente chocan con esta aparente tensión entre el amor de Dios y la ira de Dios, el castigo de Dios, el sufrimiento en este mundo. Y también los creyentes a veces tenemos este tipo de dudas, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios sea amor y a la vez tenga ira, ¿no? o exista el infierno? Así que vamos a orar, ¿os parece? Vamos a disponer nuestro corazón, que el Señor nos moldee, que el Señor sea Él el que nos instruya y nosotros nos dejemos instruir por el Señor. Vamos a orar. Señor,
entramos en terreno santo. No sabemos hacerlo nosotros, no podemos entenderlo con nuestras propias fuerzas y nuestra propia capacidad. Te pedimos, Señor, que desciendan tus verdades a nuestro corazón, que de lo alto vengas a nosotros, Señor, y nos ayudes a entender, a ver con ojos espirituales lo que no podemos ver con nuestros ojos terrenales. Te lo ruego, Señor. Hoy hablaremos de argumentos que están en tu palabra. Hoy voy a tratar, Señor, ayúdame para ser preciso. Pero Dios mío, danos tu entendimiento. Ayúdanos, Señor. Transforma vidas, abre corazones, sigue salvando personas. Muestra a toda esta iglesia, a todas las personas que necesitan, cuán profundo, cuán ancho, cuán inmenso es el amor de Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primer punto de este mensaje es el amor y la ira. El amor y la ira. Al famoso activista hindú Mahatma Gandhi se le atribuye una frase bastante conocida, seguro que la hemos oído, yo creo que la mayoría de nosotros. Él dijo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Habéis oído alguna vez esta frase? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta frase es muy utilizada por muchos cristianos, pero no es una frase que se encuentre en la Biblia. De hecho, la pronuncia una persona que no es un seguidor de Jesús, ¿no? Y lo que pretendía Gandhi con esta afirmación es considerar que Dios tiene un alto sentido de la justicia. Por tanto, Gandhi reconocía que Él aborrece todo lo que es malo y detesta todo aquello que no se ajusta a su perfecta concepción del bien. Sin embargo, según comprendía Gandhi, ese mismo Dios es capaz de pasar por alto su justicia y llegar a ser de lo más transigente cuando se trata de observar a sus preciosas criaturas humanas, por más pecadoras que éstas sean. En otras palabras, Dios detesta el mal, pero Dios se derrite por las personas, por más que éstas sean las que a veces perpetúan ese mal. Esta observación puede que defina muy bien el espíritu de muchas religiones del mundo, incluso de algunos ámbitos de la religión o de la cultura cristiana. Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, se empeñan en concebir al ser humano como un ser imperfecto, pero aceptado por Dios tal y como es, con sus virtudes y con sus defectos. Y yo debo reconocer que esta es una cosmovisión atractiva, una forma de entender la manera en la que Dios se relaciona con el ser humano, que es aparentemente equilibrada, una forma de pensar que nos viene bien a los seres humanos, nos gusta, le gusta nuestra carne, porque nos coloca a nosotros en el centro de la devoción de Dios. A Dios sigue siendo justo, pero cuando nos mira a nosotros es que se pierde. Es que somos su última Coca-Cola en su desierto. Es que sí es verdad que somos malos, pero al final Dios nos quiere mucho, ¿no? Como ese abuelito que le da el caramelito al niño que se ha portado mal, pero es que el abuelito se derrite por el niño. Es verdad, es malo, el niño no para, el niño rebelde, pero es que de verdad, cuando mira con esos ojitos, ¿no? El abuelito se derrite. Y a veces pensamos de Dios de esta manera. Y es una forma de pensar, repito, que nos gusta. Nos viene bien ser ese niño consentido, al que se le acepta todo. Somos amados tal y como somos. Dios se muere por nosotros a pesar de que somos pecadores, ¿no? Nos gusta pensar así, pero realmente o el problema de este tipo de pensamiento, de nuevo, es que la Biblia no está de acuerdo con ello. La Biblia no enseña esto. Mira lo que dice Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Isaías 13:9 dice: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Romanos 2:5. Pero por tu dureza, habla a los seres humanos, a cualquier persona, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una y otra vez leemos la palabra como Dios juzga a las personas. El juicio de Dios está sobre los pecadores que no se arrepienten. Precisamente porque Dios es justo, el pecador
la persona, y no el pecado como un ente abstracto, no, el pecador va a ser castigado con justa justicia al final de sus días. En otras palabras, lo que dice la Biblia es que Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Ahora, la razón por la que Dios aborrece al pecador es porque cuando una persona peca, manifiesta un corazón endurecido, un corazón orgulloso, un corazón desagradecido que prefiere darle la gloria a cualquier cosa antes que a su propio Creador. Mira cómo lo dice Pablo, mira cómo Pablo va al medio del asunto, al corazón del problema. Él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres? ¿Cuál es la razón por la que un Dios, el Dios que tú predicas, que es santo, que es amoroso, que es bueno, que es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, ¿por qué tiene ira que se revela desde el cielo hacia los hombres? Pablo lo dice, porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce les es manifiesto a las personas, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo las personas saben o pueden conocer a ese Dios que está en los cielos? Porque las cosas invisibles de Él, continúan, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, está claro que Dios existe, está claro que Dios es el que se revela la palabra. Nosotros podemos conocer claramente que hay un Dios por medio de la creación y lo que hace el ser humano es decir, no, realmente Dios no es Dios no es el que merece mi adoración y yo voy a cambiar su gloria por cualquier otra cosa. Ese es el principio de la idolatría, sustituir la gloria de Dios por cualquier otra cosa, el ser de Dios, la devoción a Dios por cualquier otra cosa. El apóstol Pablo aquí habla claramente de la ira de Dios contra aquellos que se lanzan en pos de la idolatría. Ahora, en este punto alguien podría objetar, ¿cómo puede ser que un Dios de amor pueda manifestar ira y castigar eternamente a las personas simplemente porque no le amen o porque no le tenga la devoción correspondida? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el amor o la benevolencia de Dios convivan con la ira? Ahora, primeramente, yo quiero hablar de esto porque, como decíamos también en el pasado sermón, necesitamos que Dios coloque nuestras ideas correctamente. Necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos un cambio de perspectiva, que Dios nos haga ver las cosas como Él las ve, no como nosotros las vemos. Y a veces los seres humanos, o la mayoría de veces, entendemos que el odio es antagónico al amor. Yo odio o amo, pero eso no es así. El odio no es opuesto al amor. De hecho, para que exista el verdadero amor, necesariamente tiene que existir el odio. Fíjate, ¿cómo alguien que ama la verdad no va a condenar la mentira? Si tú amas la verdad, tienes que aborrecer la mentira. ¿Cómo alguien que ama la fidelidad no va a aborrecer el adulterio? ¿Qué pensaríamos de un juez que decide no condenar a una persona, a un hombre que se dedica a violar a niños, simplemente porque él quiere ser amoroso? Pensaríamos que es un juez horrible, porque si tú amas a los niños, tienes que aborrecer a todos aquellos que les hacen daño. El amor, para que sea verdadero amor, debe ir de la mano con la justicia. El amor, para que sea verdadero amor, debe aborrecer todo aquello que vaya en contra de su perfecta naturaleza. De lo contrario, el amor no es más que simple complacencia superficial, simple complacencia interesada. Así que, ¿cómo un Dios de amor puede pasar por alto la maldad de todos aquellos que se empeñan en darle la espalda, siendo Él
el dador de todas las cosas buenas que pueden disfrutar. Su perfecto amor hace que eso no pueda ser posible. Dios castiga al mal y ajusticia a los malvados, y lo hace precisamente porque Él es amor. De hecho, fíjate, uno de los propósitos de la gracia común de Dios es guiar a las personas a volverse a Él en arrepentimiento y fe. La gracia común de Dios, las grandes bendiciones que recibimos cada día, no tienen el propósito de acomodarnos en nuestra maldad y pensar, hay que ver qué bien me va siendo tan malo. No. El propósito de las bendiciones que tú recibes de forma inmerecida es lo que dice Pablo en Romanos 2, del 3 al 4. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, fíjate, que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es curioso. La benignidad de Dios nos debe guiar al arrepentimiento. Dios en su paciencia está continuamente extendiendo su misericordia hacia una humanidad que le da la espalda continuamente. En lugar de castigar con justo juicio nuestro mal, Él nos llena de bendiciones que no merecemos. Sin embargo, Dios nunca va a pasar por alto su justicia, y todo el mal que se ha cometido en este universo va a ser perfectamente juzgado a su debido tiempo. Y eso es una gran noticia, es una muy buena noticia. Cuando vamos al cine a ver una película, lo que esperamos ahí con nuestra bolsa de palomitas y nuestro refresco es que el bueno gane y el malo pierda. ¿Os imagináis una película en la que al final el malo se sale con la suya? Sería una película horrible, ¿verdad? Porque tenemos un sentido de justicia que necesita ser satisfecho. ¿Sabes la cantidad de atrocidades que se han cometido en la historia de la humanidad de las cuales nadie sabe nada? ¿Cuánta gente ha cometido pecados horribles y ha muerto sin ser descubierto? Pero Dios lo ve todo, y al final todo mal va a ser castigado. O cuánta gente ha sido juzgada, pero el juicio humano ha sido, tú sabes, se ha salido medio de rositas, ¿no? La justicia humana nunca puede satisfacer la sed de justicia real, ¿no? Es insuficiente. Pero Dios, que está en los cielos, es un juez justo, y Él va a dar a cada uno lo que merece. Así que, por otro lado, los creyentes, los cristianos, no tenemos que sentir nunca, o tenemos que apagar lo que a veces nos surge como una sed de venganza, como una necesidad de que el que me la hace la pague de alguna manera. Los cristianos no debemos vengarnos. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Los creyentes debemos descansar, confiar en que al final el juez justo lo va a poner todo en su lugar, y desear que nuestro corazón sea transformado para desear que el otro reciba la gracia, la bendición que yo recibí y que yo tampoco merezco. Y en todo caso, que el Señor sea el que juzga. Apaga tu sed de venganza. No quieras tomarte la justicia por tu cuenta. El Señor sabe. El Señor sabe. Y Él nunca va a pasar o nunca va a tener por inocente al culpable. Nunca. Él lo va a poner todo en su lugar. Cuando Él vuelva y Él descubra los corazones y Él lo exponga todo y todo se manifieste a la luz de su gloria, todo el mundo va a quedar totalmente desnudo ante Él, y Él va a sopesar perfectamente las obras de cada uno. Así que, cristiano, descansa. Ahora, por otro lado, si estás aquí y tú no eres creyente, esto te tiene que poner a temblar. Amigo, amiga que me escuchas, Dios no va a pasar tu pecado por alto. Él te va a juzgar con justo juicio. Y a Él no lo puedes engañar. Él te conoce perfectamente. Todos vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Y en ese momento dice la palabra de Dios que nadie va a poder ser considerado justo. Nadie. A sus ojos santos todos somos culpables. Así que Dios manifiesta su amorosa ira en contra de una humanidad pecadora que un día va a ser juzgada. Y eso ni es injusto ni es maligno, al contrario. El problema lo tenemos nosotros, la pelota está en nuestro tejado. Dios se comporta de forma lógica con quien es Él, un Dios de amor que aborrece el pecado.
El segundo punto es el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios por la humanidad. Porque, sin embargo, a pesar de lo que hemos dicho, a pesar de la ira de Dios contra todo mal que manifiesta el Señor, a pesar de que la humanidad está en problemas delante de un Dios santo, también debemos reconocer las numerosas ocasiones en las que la Biblia afirma que Dios ama a toda la humanidad. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ezequiel 33:11 dice que Dios no se complace con la desgracia de los impíos, sino que Dios les desea el bien. Nuestro Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén. El apóstol Pablo escribe que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que la Biblia también habla continuamente de ese corazón de Dios que emana amor hacia una humanidad que le ha dado la espalda. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dios ama a la humanidad o Dios la aborrece? Bueno, para contestar a esta pregunta tenemos que contestar de dos formas distintas en el equilibrio que la Escritura lo enseña. En un sentido, Dios ama a todas las personas, pero en otro sentido, Dios las aborrece. Por un lado, Dios ama a todas las personas en el sentido, y sin excepción, en el sentido de que Él quiere que todas las personas existan. Dios les ha dado la vida. Él la sustenta. Dios mantiene su corazón latiendo. Dios orquesta todos los acontecimientos del universo para que puedan subsistir. Cuando Dios contempla a un ser humano, todavía puede ver su imagen plasmada en él. Y aunque esa imagen está distorsionada por el pecado, Dios respeta y Dios valora esa vida. Mira, todo ser humano nace con la dignidad de ser una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Y eso le otorga una importancia inherente en el propio ser humano que Dios respeta, que Dios valora, que Dios ama. El apóstol Pablo escribe algo que a mí me impacta. Le dice a Timoteo: Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente para los que creen. Es el Salvador de todos los hombres. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que es el Salvador de todos los hombres? ¿A qué hombres se refiere? A toda la humanidad, a todos los seres humanos. Evidentemente aquí Pablo no está hablando de un tipo de salvación eterna, una salvación celestial aplicada con carácter universal a todas las personas. Pablo aquí no está diciendo que todos los seres humanos de este planeta van a ir al cielo, porque eso, como hemos visto, entraría en contradicción con las continuas veces que la Escritura habla del juicio eterno de Dios preparado para los impíos, del castigo eterno, del infierno eterno. Así que no todo el mundo va a ir al cielo. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el día del juicio final, Dios va a separar a las ovejas de los que no son ovejas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo con esta afirmación es que Dios a toda la humanidad nos proporciona cierta seguridad y sustento. Fíjate en esto. Que nos salvan existencialmente y de manera continua a todos. Dios nos da el sol. ¿Quién es el que mantiene el sol en perfecta órbita, a la perfecta distancia de la Tierra? Dios. Si el sol se acercara 50 metros para aquí, arderíamos todos. Dios nos da la gravedad, la presión atmosférica, el alimento, el agua, la capacidad para desarrollarnos, la inteligencia. Hay una lista interminable de cosas de las que ni siquiera tenemos conocimiento que Dios nos da por gracia. Y que permiten y hacen que tú y yo estemos ahora aquí respirando. Bueno, los que pueden respirar, porque con el calor que hace hay algunos que ni... Cosas que nos son dadas y sin las cuales no podríamos existir. Y en ese sentido, Dios es Salvador de todos los hombres. Dios nos ama porque Dios quiere nuestro bien. Y Dios nos llena de bendiciones. Y es por ese motivo que todos los seres humanos debemos vivir en eterna gratitud hacia Dios. ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿Vives tú de esta manera hacia el Señor? ¿Vives siendo consciente de que es su amor y su benignidad la que te mantienen con vida y que tienes que agradecerle todo continuamente al Señor? Pablo dice: ante todo sed agradecidos. Un corazón agradecido es un corazón que adora.
pero realmente, ya no solo las personas que no son creyentes, a veces nosotros, los que nos consideramos cristianos, tenemos esa tendencia a la queja, a la amargura. Nos desenfocamos, nos olvidamos de quién es Dios, de lo que Él ha hecho por nosotros. Simplemente, ya no solamente por lo que Él hizo por nosotros en Cristo, que eso ya es para vivir dando brincos por la calle todo el día, sino por el mero hecho de tener vida, de levantarnos una mañana y decir, estoy vivo, respiro. Voy a tomarme un café con leche, con una tostada, con jamón. Eso es impresionante. Dios mantiene tu vida, Dios te ha dado múltiples bendiciones y tu responsabilidad delante de Él es enfocar tu corazón en agradecimiento. Vivir en gratitud al Señor. Que el Señor quite tu queja, quite tu amargura y pueda ser agradecido. Quiero aprovechar también para hablar de algo, un punto de eclesiástico. Hermanos, de verdad nosotros, a veces lo hablamos Moisés y yo, cuando salimos por ahí y vemos la necesidad y el estado en el que están algunas iglesias, evidentemente no todas, porque el Señor hace cosas preciosas en muchos sitios, ¿no? Pero lo que abunda, hermanos, es una sequedad espiritual. Muchas iglesias sin pastor, con divisiones, con problemas. Y aquí, evidentemente, esta iglesia está en camino, estamos en un proceso de identificación, no queremos ser ejemplo de nada, pero estamos viviendo un tiempo tan bonito, hermanos. Tan bonito. Esta comunión, esta armonía, esta energía que tiene nuestro pastor, que todos los hermanos comprometidos, arrimando el hombro. Yo te animo a que lo valores. Y lo valores no es simplemente decir, oh, qué bien está, y compartir en el estado de WhatsApp la predicación del domingo. Valorarlo es disponer tu corazón en gratitud, hermanos. Ser agradecidos de verdad y poner por obra esa gratitud. Esforzarnos para bendecir a los demás, disfrutarlo, quita toda amargura, toda queja. Sí, tal vez la iglesia no está a tu gusto perfectamente, no está como a ti te gustaría, pero fíjate, pon tus ojos un poquito, abre un poco tu mirada, fíjate en lo que Dios está haciendo para el avance de su reino, cómo el Señor está revolucionando vidas, transformando hogares, cómo el Señor está avivando este sitio, y disfrútalo, disfrútalo. De manera que por un lado Dios ama a toda la humanidad, pero por otro lado Dios aborrece a las personas porque todos somos pecadores, todos. Todos, sin ninguna excepción, estamos violando continuamente la perfecta ley de Dios y todos somos culpables ante sus ojos. Así que su naturaleza santa no puede tener comunión con el pecado. Dios abomina el pecado. Dios detesta el pecado. Dios odia con todo su corazón el pecado porque el pecado es fruto de una injusta rebelión que nos destruye a nosotros y a los que nos rodean. El pecado entristece el corazón de Dios. De manera que cuando Dios mira a un pecador, cualquiera, siente un inevitable rechazo hacia él. Para poder comprender un poco mejor esta doble verdad que se complementa, permíteme que ponga un ejemplo. Tú imagínate que conoces a un hombre que normalmente se muestra contigo cariñoso, amable y simpático y te cae bien. Él tiene muchas cualidades que tú aprecias considerablemente. Sin embargo, un día te cuentan que ese hombre suele emborracharse y gastarse todo el dinero de su sueldo, dejando a su familia sin sustento para el resto del mes. ¿Qué sentimiento te produciría esa persona? Bueno, por un lado, tú podrías decir que no le deseas ningún mal, que sientes una fuerte compasión por él, porque comprendes que es un prisionero de su adicción. Probablemente ese hombre te despertaría un sentimiento de tristeza que movería tu corazón a ayudarle en todo lo que pudieras. En un sentido, tú sabrías que esa persona es víctima de sus malas decisiones y eso te suscitaría algún tipo de conmiseración hacia esa persona. No le desearías ningún mal. Sin embargo, ese hombre, en otro sentido, sería objeto de tu desprecio. Te daría coraje. No podrías aprobar lo que hace. Te causaría mucho dolor, mucha tristeza ver a su esposa y a sus hijos llorando desconsolados porque otra vez no pueden comprar comida ni llegar a fin de mes porque él se lo ha gastado en sus fiestas.
Tú sabrías que ese hombre es culpable por lo que hace, que sus actos tienen consecuencias horribles. Tú jamás podrías justificar sus acciones, no podrías entender sus motivaciones. Por lo tanto, tu amor por esa persona tendría límites, porque sabrías que lo que hace está mal y lo justo es que él debe pagar por sus errores. Tú no le desearías nada malo, pero serías incapaz de amarlo con un amor de deleite. Tú no podrías deleitarte en esa persona. Tú no podrías ser el mejor amigo de esa persona. Tú no podrías entregarle tu corazón a esa persona. Esa persona no te complacería, te causaría una clase de rechazo inevitable por lo que hace. Bien, algo parecido a lo que acabo de describir es lo que Dios siente cuando nos contempla. Por un lado, Dios nos aborrece porque somos culpables, somos responsables por nuestras acciones. Por otro lado, Dios siente amor y compasión porque nosotros, en cierta manera, somos víctimas de nuestro pecado. ¿Entendéis? De manera que cuando Gandhi dijo Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, solamente tuvo en cuenta la mitad de la historia. Dios ama al pecador pero también lo aborrece, y ambas cosas deben ser enseñadas si no queremos caer en desequilibrios que distorsionen el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Las personas de este mundo, mira, todos nosotros podemos recibir el amor de Dios de una forma, el amor compasivo de Dios. Un amor que proviene de su gracia común, de su benevolencia para todas las personas. Podemos ser bendiciones que no merecemos, pero nuestro pecado nos priva de poder disfrutar del amor complaciente del Padre. Mira, Dios no puede deleitarse en los seres humanos y los seres humanos no pueden disfrutar de una relación de auténtico amor con Dios. Y esto es para todos nosotros. Mira, Dios no te ama tal y como eres. Dios no se derrite por ti. Tú no complaces el corazón de Dios. A Dios no le gustas porque eres pecador y Él aborrece el pecado. Así que cualquier persona tiene que aplicarse eso para sí mismo. Dios me ama porque quiere que exista. Dios me da la vida, Dios me sustenta. Él no me desea ningún mal, ni es el culpable de las cosas malas que me pasan. Pero al mismo tiempo yo debo ser consciente de que soy pecador y por lo tanto Dios aborrece mi pecado, Dios me aborrece y Él no puede soportar el pecado que yo cometo continuamente. Ahora, en este punto es importante hacer algunas aclaraciones a fin de evitar malos entendidos, hermanos. Dejadme un momento hacer un paréntesis que creo que es importante. Porque debemos reconocer que todos nosotros, yo creo que sin excepción, somos propensos a hacer distinciones injustas en función de aspectos tan absurdos y tan triviales como la raza de una persona, el color de su piel, el estatus social, el poder económico, sus gustos de moda, sus tendencias en cuanto a prácticas de sexualidad. Debemos reconocer que todos tenemos tendencia a tener prejuicios absurdos. Sin embargo, es importante señalar que Dios no hace ese tipo de acepción de personas. Para Dios, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y valor. No vale más el hombre que es políticamente correcto, que tiene una muy buena moral, que va cada día a trabajar, va a trabajar con su traje y su corbata, que tiene una familia estable, que sabe comportarse. No vale más que la persona que está en una situación de desgracia, pues porque a lo mejor está en el mundo de las drogas, o ha nacido en un contexto pobre, o no tiene educación. No vale más. Y debemos reconocer, hermanos, que nosotros en nuestro corazón muchas veces tenemos ese tipo de prejuicios. Y creemos que unos merecen más la bendición de Dios que otros. Ahora, es importante señalar que Dios no hace este tipo de acepción. Mira, el apóstol Santiago, cuando la iglesia en Jerusalén estaba teniendo un trato clasista, porque hacía que los ricos se sentaran en primer lugar, ¿no? Y los pobres se sentaran atrás, él reprende a la iglesia. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Hermanos, en la Iglesia no hay ningún lugar para el clasismo, el racismo o cualquier tipo de exclusión social. Cualquier tipo de discriminación por cualquier cosa es un pecado horrible a los ojos del Señor. Yo recuerdo una vez que yo iba a repartir folletos evangelísticos por las calles de San Fernando y iba dando el papel y tal, invitando a la gente a la iglesia el domingo, y de repente veo a un grupo de chicos, no sé qué edad tendrían, debían tener como mucho unos 20 años, pero con una estética de esas góticas, ¿sabes? Todos vestidos de negro, con los labios pintados, un montón de pendientes por todas partes. Y yo me considero una persona que no tengo este tipo de prejuicios, pero mi corazón me engaña un montón. Y yo cuando se iban acercando yo pensaba, a estos no se lo doy porque estos no les va a interesar. Yo pensaba eso. Para mi vergüenza lo confieso. Al igual esta gente, mira cómo va vestida, madre mía, cómo, yo pensaba, madre mía, cómo está la gente. Yo iba ahí con mi look de cristiano formal, pensándome la última Coca-Cola del desierto, qué bueno soy, qué guapo soy, qué guapo estoy, que... Por favor. Fariseo andante. Y iba caminando y de repente uno de los chicos con una cara súper amable, me habían rechazado un par de folletos ya, porque la gente, no todo el mundo es amable, hay gente con traje que es muy borde también. Me habían rechazado y se acerca con una sonrisa y me lo coge y me dice, muchas gracias. Y fue como un zasca del cielo, digo, madre mía. No tenemos ni idea de cómo está el corazón de las personas, no juzguemos a nadie por las apariencias. No se puede hacer eso. ¿Qué harías si llegara a la iglesia una pareja homosexual? Aquí, 2 hombres se sentaran aquí, o 2 mujeres, de la mano. ¿Cómo te comportarías? Tal vez los tratarías bien, porque tú conoces cómo tiene que ser la actitud y el comportamiento de un cristiano evangélico y sabrías sacar una sonrisa y fingirías que no te importa, pero sé sincero, ¿qué habría en tu corazón? ¿Qué pensamientos tendrías hacia ellos? O si llegara un hombre vestido de mujer o una mujer vestido de hombre. ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo se inclinaría tu corazón hacia esa persona? ¿Lo tratarías totalmente igual que si aparece aquí un hombre bien vestido, con traje y corbata, con una familia aparentemente idílica? ¿O habría en tu corazón alguna diferencia? Examinémonos, hermanos. Los creyentes hemos cometido muchos errores en ese sentido y hemos causado mucho daño. Mira, todo pecado tiene que ser confrontado. Yo aquí no estoy hablando del antinomianismo, de que no hay ley, de que todo el mundo se acepta tal y como es y no pasa nada. Los que me conocéis ya sabéis que esa no es mi postura. Todo pecado debe ser confrontado, pero ningún pecado es más grande que otro. A todos los pecadores que están en el mundo debemos señalarles su pecado, pero también mostrarles la gracia del Evangelio que puede salvarles. No hay ningún lugar para la acepción de personas en la iglesia. Aquí todos somos iguales de pecadores que necesitamos arrepentirnos. Y es cierto que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, y tenemos que decirlo, pero también es cierto que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Ni los vanidosos, ni los iracundos, ni los soberbios, ni los vanidosos, ni los avaros, ni los codiciosos. Y muchas veces, muchos podemos estar aquí confrontando pecados que están allá abajo con una actitud soberbia. Y estamos siendo condenados mientras condenamos. Cuidado, hermanos. Aquí todos somos almas rotas, necesitados de la gracia de Dios en Cristo. Todos. Ningunos más que otros. Todos. De hecho, me llama la atención el énfasis que hacen los evangelios con la apertura en el reino de los cielos para los pobres, para las prostitutas, para los marginados. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas suelen tener más tendencia a saberse necesitados, a entender su necesidad. Sin embargo, el hombre que trabaja, que tiene su familia idílica, que va con traje, que tiene su cosmovisión bien planteada, que lo tiene todo claro, que tiene dinero en la cuenta bancaria, que te habla con respeto, que ha estudiado en Harvard, Cambridge y no sé qué rollos, esa persona se cree que él puede con su vida solo. Tú le hablas del Evangelio y te dice, ¿dónde vas? A mí eso no me hace falta. Eso para los drogadictos.
No nos confundamos, el corazón de uno está tan corrompido como el del otro y todos necesitamos el Cristo que nos puede salvar. Ahora, la Biblia sí que hace distinción entre dos clases de personas. La Biblia sí que hace distinción entre unos y otros. La clasificación que hace la Biblia se establece únicamente en función de la situación espiritual en la que una persona se encuentre. No se trata de razas, de talentos, de dinero. No se trata de las tendencias que tenemos en según qué pecado, se trata de la situación espiritual en la que te encuentres. Y en este sentido la palabra de Dios separa entre piadosos o impíos, entre justos o injustos, entre hijos de Dios o hijos del diablo, entre herederos de la promesa o reos de muerte. Por un lado, Dios no hace acepción de personas, Dios no discrimina a nadie por ninguna causa, pero en otro sentido, Dios sí que distingue entre las personas en función de su condición espiritual. Ahora, si todos los seres humanos somos iguales en dignidad y valor y Dios no hace acepción de personas, ¿qué es entonces lo que hace la distinción? ¿Qué hace que Dios se relacione con unos y no con otros? ¿Por qué Dios puede complacerse en algunos y en otros no? Y tenemos que explicar este punto, porque si no parecería que la Iglesia evangélica bautista nos consideramos a nosotros mismos una especie de élite humana que recibe la mirada amorosa del Señor, mientras condenamos a los demás. ¿Quiénes son aquellos que gozan del favor de Dios? Y de nuevo la Biblia es clara en responder a esta pregunta. Los que disfrutan de una relación de amor con Dios. Los verdaderos hijos de Dios son solamente aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Como el apóstol Juan afirma, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. Y fíjate lo que dice ahora, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La Biblia enseña claramente que todas las personas de este mundo que no conocen y no aman a Jesús, no son hijos de Dios. De manera que los ateos, los agnósticos, los hinduistas, los musulmanes, los profesantes de cualquier religión, incluso algunos evangélicos, incluso los judíos más ortodoxos, están excluidos del reino de Dios, por más firmes que sean sus convicciones, por más refinada que sea su forma de vivir. Todas las personas de este mundo, sin ninguna excepción, forman parte del grupo de los malos, los impíos y los injustos que van a ser condenados con justo juicio en el día en el que el Señor venga en su reino. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, excepto los que conocen y aman al verdadero Jesús, ya que Él es el único camino que existe para llegar al Padre, y Él es el único que puede enseñarnos lo que significa realmente que Dios es amor. El amor de Dios se encarnó en Cristo para venir a explicarnos lo que significa que Dios ama. Y esto nos lleva al tercer y último punto de hoy, una fe que obedece. Una fe que obedece. Hay mucha gente que entiende esto y está de acuerdo con todo lo que he dicho hasta ahora. Y llegados a este punto, muchos podrían considerar que conocen a Cristo, que ellos afirman todo esto que yo estoy diciendo, que lo creen, y que por tanto ellos son hijos de Dios por el mero hecho de decirlo. Hay personas que sostienen una forma de creencias que es sincera, y que estarían interesadas en considerarse que son seguidores de Jesús. Este tipo de personas desean ser tratados como hijos de Dios y te llaman hermano y se ponen el pescadito en el coche y ponen en el estado del WhatsApp I love Jesus. Ahora, ¿qué significa amar a Jesús? ¿Acaso es suficiente con publicar en redes sociales que somos cristianos? ¿Es suficiente con tatuarnos un versículo bonito? ¿Es suficiente? ¿Basta con haber nacido en un contexto cristiano,
aprender cierto vocabulario, seguir ciertas tradiciones. En absoluto. Mira, lo que realmente prueba que amamos a Jesús es nuestra disposición sincera a obedecerle en todas las áreas de nuestra vida, sin ningún tipo de excusas ni concesiones. Eso es amor. El apóstol Juan dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, debemos recordar, hermanos, que la salvación se obtiene solamente y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Aquí no enseñamos salvación por obras. No existe ningún otro camino a Dios que no sea Cristo. Él es el único camino al Padre. Y no existe ninguna obra que nosotros podamos hacer para salvarnos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Tiene que ser la ruaj de Dios, el espíritu, el neuma de Dios, lo que te dé vida. El espíritu sopla de donde quiere, oye ese sonido y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Tienes que nacer de lo alto y esto es obra de Dios. La salvación por la sola gracia es un fundamento de la verdad de las Escrituras. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, por si no te ha quedado claro, no es de vosotros, pues es don de Dios. Y por si no te ha quedado claro, te lo remata. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que toda la gloria sea para Dios. De manera que cualquier persona, si hoy has venido aquí y tú no tienes una relación personal con Cristo, si tú no vives esto que estamos diciendo, escucha, cualquier persona que oye el Evangelio puede ser salva, no importa el contexto de donde venga. Cualquier persona. Ahora, para ser salvo, esa persona debe recibir por la gracia de Dios el don de la fe. Y una vez ha creído en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, cualquiera puede venir a ser hijo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos creído en Jesús? El mismo apóstol Pablo nos responde un poco más adelante en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, iglesia, son nuestras buenas obras las que testifican de que tenemos una fe genuina. Lo que verdaderamente da evidencia de que creemos en Jesús es una vida transformada. Es que cuando Cristo realmente penetra en el corazón de cualquier persona, su vida se revoluciona, da un giro de 180 grados. Lo que antes amaba, ahora lo aborrece. Lo que antes aborrecía, ahora lo ama. Una vida transformada, mira, una vida que no obedece perfectamente, pero sí sinceramente a todo lo que Jesús dice. Por tanto, no somos salvos por buenas obras, pero sí lo somos para buenas obras. Más aún, mira, si no tenemos una actitud coherente, tanto interna como externa, una actitud coherente que se amolde, que se alinee a nuestra profesión de fe, si nosotros decimos que creemos, pero después lo que tenemos por dentro y lo que manifestamos por fuera no es acorde a lo que decimos creer, esa fe es totalmente vana. Dice Santiago que es una fe muerta, es una fe que no salva, una fe que no es genuina, una fe que no vale nada. ¿De qué te vale decir yo creo, si tu vida no es transformada, si no tienes una actitud interna y externa que sea coherente con esa profesión de fe? Esa fe no te va a salvar. No es una fe genuina. La fe genuina transforma vidas. De manera que la potestad de ser hechos hijos de Dios y de recibir un amor de deleite de parte de Dios es solamente para todos aquellos que tienen esta clase de fe verdadera. Una fe genuina que se traduce en una obediencia total y sincera hacia Jesús. Señor, fíjate cómo empezamos. Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Señor, tú mandas, tú gobiernas sobre mi vida. Señor, ¿cómo tengo que hacer esto?
Señor, ¿cómo tengo que pensar acerca de esto? ¿Cómo me tengo que conducir en este tema? Quiero obedecerte, dame las fuerzas. Esto me está costando, pero tú mandas sobre mi vida. Ya no gobierna el pecado, gobiernas tú. Tú eres el rey, tú te has sentado en el trono de mi corazón y yo quiero, deseo, con todo mi corazón, con toda mi alma, hacer lo que tú dices. Si eso es tu deseo, si esa es tu condición, tú realmente eres un hijo de Dios. Y la pregunta que yo quisiera hacerte hoy: ¿quién es Jesús para ti? Porque esa es la clave. ¿Quién es Jesús para ti? Hay tantas religiones en el mundo, ¿verdad? Ayer estaba escuchando una entrevista en YouTube de un filósofo con un chico católico y estaban empezando a hablar de la Eucaristía y de la institución. Y tenían unos cacaos. Y yo pensando, cuántas opiniones, cuántos libros se han escrito, cuántas religiones. Que si mormones, que si testigos de Jehová, que si evangélicos, que si católicos, que si... Y la clave de todo, lo que hace la diferencia, es responder correctamente a esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Jesús lo dijo cuando estaba con sus discípulos y todo el mundo estaba muy confundido. Se giró y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego apuntó al corazón: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y nuestro amado Pedro, ¿verdad? Que siempre tan impulsivo, pero a veces Dios usa esa impulsividad y da aciertos. Saltó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. Amigo, amiga o amigo que me escuchas, ¿tú crees en Jesús como el Señor absoluto y el único Salvador de tu vida? Porque si no es así, Dios a ti no te ama con un amor de deleite. Tú solo puedes disfrutar de un amor de Dios limitado. Si hoy estás aquí y no has entregado tu vida a Jesús, lo que está ocurriendo ahora, en este momento, es que Dios está soportando con paciencia tu pecado. Y Dios te bendice a pesar de que mereces otra cosa. Eso es lo que está ocurriendo si tú estás aquí ahora sin el Señor Jesucristo. Dios te ama porque te sigue cuidando, pero un día tendrás que dar cuenta de todos tus pecados delante de Él. Así que corre a los pies de Cristo. Confiesa tu pecado, cree en Él y serás salvo. Pero también quisiera dirigirme a las personas que dicen ser cristianas, que cuando estaba diciendo ahora esto decían: no, yo soy cristiano, yo ya me levanté hace unos años, yo hice mi profesión de fe, yo hice la oración del pecador, yo me bauticé cuando tenía 18 años. Yo te quiero preguntar: ¿has entregado toda tu vida al señorío de Cristo? ¿Crees con una fe que obedece sin excusas a Cristo? Sí, Señor, me cuesta esto, pero no voy a poner excusas. Yo recuerdo una vez que yo estaba hablando con una pareja que supuestamente los dos eran creyentes, y me siento, porque ellos tenían un matrimonio que estaba muy mal, tenían una relación se notaba que estaban muy mal, y me senté para simplemente ofrecerles ayuda. Y la chica indignada dijo: tú estás muy confundido. Tú estás confundiendo la iglesia con la familia. En mi familia Dios no se mete. Esa chica estaba diciendo: Jesús es el Señor el domingo de 11 a 1. En mi casa la señora soy yo. ¿Cómo está tu matrimonio? Joven, Jesús es el Señor de lunes a viernes, el sábado de 8 de la tarde a 3 de la mañana. ¿El Señor quién es? ¿Quién es el Señor? Cuando estás tal vez en una discoteca, tomándote a algún amigo con un cigarrito, ligando con una chica, o a lo mejor no, tú te estás bebiendo una Coca-Cola, pero estás en un contexto donde la gente está pecando a las tantas de la mañana, la gente borracha, la gente escuchando música obscena. Allí, porque allí con el Señor no vas, el Señor a esos sitios no va. ¿Quién es el Señor? El Señor es el Señor hasta aquí, pero de aquí para allá el Señor soy yo. Las redes sociales, ¿cómo utilizas Internet?
Cuando le das clic donde no tienes que darle clic. Cuando miras donde no tienes que mirar. En ese momento, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de tu dinero? ¿Cómo estás gestionando tu economía? ¿Cómo ganas tu dinero? ¿Cómo lo administras? ¿Quién es el Señor? Examinemos nuestra vida, hermanos. No vaya a ser que algunos de nosotros vivamos creyendo que somos creyentes, pero no lo seamos en realidad. ¿Quién es el Señor? Solamente los que hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo podemos ser libres. ¿Para qué? Para disfrutar a Dios. Porque vivir en obediencia al Señor es la verdadera vida, es la felicidad, es la dicha. Podemos disfrutar al Señor. En el próximo mensaje vamos a hablar con más detalle, con más profundidad acerca de cómo es el amor de Dios por sus hijos concretamente. Pero hoy quisiera terminar diciendo que solamente los que creemos en Jesús, con una fe verdadera que obedece, podemos experimentar el verdadero significado del amor de Dios. Amén.